proceso abierto que ha ido modificándose a lo largo de todos estos años. Comenzamos a tejer en el 2013 y a pesar de adversidades y grandes pérdidas, como comentaba Esperanza, mantenemos con fuerza la ilusión que nos genera poder aportar algo positivo para nuestro pueblo, para todas las personas. Motivos ornamentales, artes textiles, artesanía, ecología, quehaceres cotidianos, cooperación y arquitectura son algunos de los asuntos que intervienen en este proceso en el que las personas que los llevamos a cabo compartimos nuestro afecto por Valverde. Una instalación artística que está hecha a mano, que cada verano, desde hace 10 años, viste, transforma, da sombra a las calles y es un medio de expresión creativa colectiva. Hemos podido comprobar durante todos estos años que lo que nos une es más potente que lo que nos separa y que en lo diverso encontramos muchísima riqueza. Organizada por el Instituto Goethe y el Instituto Cervantes, y gracias a este reconocimiento se pudo exponer en Berlín. Fue la primera vez que el proyecto salió fuera de nuestro pueblo. Gracias a este reconocimiento también estuvo expuesto en Tabacalera, un centro de creación contemporánea en San Sebastián. Formó parte de Concéntrico, el Festival de Arquitectura y Diseño que se hace en Logroño, y se expuso en las arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid. Ganó el premio de Diseño y Participación Ciudadana de la Bienal Iberoamericana de Diseño en 2016. Gracias a este premio, el proyecto viajó por diferentes países de Latinoamérica como Nicaragua, Salvador, Uruguay, Cuba, Costa Rica, Panamá, Honduras, Bolivia, Perú, Ecuador, México. Volvió pasando por Portugal, o sea que fue una ocasión en la que las piezas, los parasoles, los trabajos hechos por las vecinas del pueblo pudieron recorrer todos estos lugares. Fue finalista de un concurso internacional que se realizó en Milán, promovido por la comisaria de diseño, que se llama Rossana Orlandi, que es finalista en un proyecto que busca nuevas alternativas en la forma en la que nos relacionamos con el plástico, y pudo exponerse en la Feria de Diseño de Milán. Simplemente por decir que me encuentro aquí muy cómodo, he venido y ya acompañado más de una ocasión, pero una breve reflexión. El proyecto Tejer la Calle, yo no creo que se teja la calle, yo creo que va más allá, yo creo que se está tejiendo el futuro. Se teje el futuro porque se está tejiendo desde la tradición y desde la cultura popular, y en esa línea de actuación es donde pondremos nuestro grano de arena desde cualquiera de los pueblos de nuestra provincia, desde la propia Diputación de Cáceres, pues para poner ese grano de arena en el reto demográfico y contra la despoblación. Creo que todos los pueblos de la provincia de Cáceres, estamos hoy en la zona de Ladera, estaba antes en Villanueva con Antonio por el tema de los incendios. Afortunadamente Antonio ha sido más suave de lo que en principio parecía, y ahora en Valverde. Cualquier otro pueblo que podamos visitar tiene su cultura, tiene sus tradiciones, y todos los responsables y todas las administraciones públicas están intentando de poner en valor esas cualidades, esas capacidades que tenemos en cuanto a lo que es cultura, tradición, arquitectura, que será lo que nos marque el camino de un futuro y de un desarrollo. Director del Museo Reina Sofía, el ministro de Cultura, vecino y amigo, que cada año desde el comienzo del proyecto nos ha acompañado a recorrer las calles de Valverde buscando las nuevas piezas que hacían las tejedoras cada año. Primero dar gracias a la alcaldesa, que me cogió una palabra una mañana y aperitivo, y a los 5 meses yo propuse, pero sin pensar que podía realizarse. Y bueno, pues gracias al pueblo y a la gente que ha utilizado a la gente que sabe hacer cosas muy bonitas, que en este caso con ustedes han hecho cosas preciosas. Mi propuesta, aparte de dar las gracias a todos los amigos de la Limarope, la gente que me acompaña, le he propuesto, ya lo saben, les invito a que cuando se inaugure en noviembre la exposición retrospectiva mía, que yo les voy a acompañar en mi exposición y les explicaré traje por traje las 600 piezas que hay allí. Esperanza me ha dicho que os pone un autobús.